Tengan todos muy buenas noches, nuestros amigos que hoy están en esta reunión para estudiar Gnosis. Mi esposa Luz Dari Rosales y este servidor Hugo Bonilla les da la bienvenida a el Santuario La Casa del Sol, que desde aquí, de este lugar, estamos transmitiendo para todos estas reflexiones de la Gnosis. Vamos a dar a continuación una explicación sobre algo que aconteció en la conferencia del estudio pasado, el viernes pasado, a una pregunta que hizo el hermano Norberto García. Él hablaba pues que si era falta de solidaridad el no compartir, el no hablar, a sabiendas de que existía un peligro en determinado lugar, un riesgo, conociéndolo y no expresar que allí hay un riesgo. Básicamente eso se dio por el ejemplo que colocó Víctor Mario Martínez con respecto a que él salía de Florida a Pradera, Palmira, y ahí veía cómo atracaban a una mujer unas personas en unas motos. Y entonces que quedó muy impactado, que veía de hacer ahí, que si eso eran representaciones mentales. Bueno, él quedó impactado. Entonces, pues de alguna manera estudiamos ese ejemplo, y ante eso Norberto preguntó, decía pues que si eso era una falta de solidaridad no hacerlo, no anunciar el peligro que había, en este caso en la entrada de Florida, en ese lugar donde atracaban a las personas. Pues yo decía que pues ni modo de ser policías, de estar ahí atentos, de que no fuera a pasar ningún tipo de robo ni nada, que anunciara a todo el mundo por un piroponeo, subir al WhatsApp, etcétera, diciendo que pues no pasen, que cuando pasen con la policía o que pasen prevenidos, etcétera. De eso hablábamos bastante, eso quedó grabado en el audio pasado. Sostenía yo, pues afirmaba mi posición, que era pues que realmente observarse uno a sí mismo, ese sentir, observarse ese sentir de preocupación, de ansiedad, de temor, de miedo, ese afán, observarlo sencillamente y acordarse uno del ser, que era más fácil del ser uno ayudar a los demás que la mente queriendo de una forma preocupada querer subsanar los posibles errores, accidentes o las cosas que las demás personas hacen para conseguir la plata fácil a través del atraco o robo. Pues bien, eso quedó así como en el aire un poco, sin pensar, y luego después de eso hablamos con Marcela y les conté una experiencia que había tenido. Considero que con esa vivencia que tuve, pues puedo dar la respuesta un poco más profunda a lo que yo afirmaba. Sin embargo, eso no quiere decir que esa es la última verdad, que ustedes deben de conocerla por sí mismos. Pero esto es una base como para por lo menos ver otra posición de lo que ya se conoce. Abro comillas para iniciar el comentario acerca de la vivencia que tuve. Alguna vez, hace muchos años, viviendo en la casa de los suegros, en un segundo piso, la ventana del segundo piso, pues había hecho una ventana que daba a un lote contiguo. Obviamente el lote estaba vacío, había una tierra allí sin construir nada, y allí hay las personas se metían por ahí, animales, etcétera. Ese lote daba a la esquina de la casa. Ahí convergían 4 puntos. Y en esa esquina, pues aconteció algo que es lo que voy a narrarles. Una semana antes de pronto de que aconteciera eso, tuve una experiencia muy diferente a todas las demás. Veía, pues, con preocupación cómo me encontraba con un revólver apuntándome a la frente. Unas personas de bastante, digamos, pues, maldad. No sentían
Era una cosa macabra. Eran como unas 3 personas las que alcanzaba a ver y había otra persona detrás de mí y nos hicieron como arrodillar y no podíamos decir nada, absolutamente nada. El que estaba atrás, el que estaba atrás, resulta que trataba de balbucear algo. Yo le decía, no digas nada porque nos van a matar. Obviamente para ustedes esto es un sueño lo que tuve, pues para que comprendan que eso fue pues un sueño extraño, ¿no? Un sueño en la noche cuando descansaba con el cuerpo físico en la cama. Entonces, esas personas estaban muy dispuestas a disparar ese revólver contra nosotros. No, ya el gatillo ya estaba listo, ya no faltaba sino que disparara. Se sentía la amenaza brutal, la muerte estaba encima, no había escape. Y a mí en ese estado arrodillado allí, prácticamente impotente, con esa otra persona atrás, pues se me ocurrió hacer unas conjuraciones que yo me sé en latín, que son conjuraciones que nosotros los estudiantes gnósticos conocemos. Esas conjuraciones están escritas en los libros del venerable maestro Samael Aún Weor. Son dejadas, un legado del de sabio Salomón. Pues bien, esta conjuración la dije en latín de una manera sorprendente, en forma rápida, contundente, y acabándola de decir en ese sueño en que estaba, pues eh, prácticamente sentí un poco de alivio y volví al cuerpo, me desperté. Me desperté con la sensación de saber de no saber qué había pasado, pero era como un sueño que pues estaba hablando de algo que iba a acontecer. Yo intuía que es algo o alguien, a mí o a otra persona, pero no sabía más de ahí. Como a los 5 días más o menos, en la noche acostados, mi esposa y ella se levantó al baño. Cuando iba para el baño, volvió el cuerpo, volvió a la pieza y me dijo, Hugo, allí en ese lote escucho voces y creo que están atracando a alguien. Yo en la cama había escuchado unos golpes como en la puerta de abajo del primer piso de la casa, como unas murmuraciones, y entonces se escuchaba algo. Entonces cuando ella me dijo eso, inmediatamente me acordé del sueño. Y le dije, ve, quédate quieto un momento, yo salgo, no vas a asomarte por esa ventana. Yo fui, así como me encontraba en ropa interior, me fui a verla. Sutilmente corrí la ventana y miré 4 personas. 3 de ellas junto a un varón, un personaje masculino, lo tenían arrodillado en ese lote, le habían quitado los zapatos, la correa, le estaban quitando la camisa y le estaban pidiendo la billetera. Es decir, era una raca. Pero ellos no me alcanzaban a ver a mí porque era entre cortina y cortina, era un hilito por la cual yo alcanzaba a ver todo. La luz de la pieza, de la parte de arriba estaba apagada, no me podían ver ni la sombra. Yo sí los podía ver claramente a ellos. Por un momento pasaron por mi cabeza muchas cosas. Pensé, si digo algo, esas personas saben que yo vivo aquí y pueden tener represalias conmigo ahora mismo o en los días venideros, sabiendo de que yo estoy aquí en esta casa, que fue de esta casa quien se les ahuyentó. Entonces, no dije más, no pensé más, sino que inmediatamente di 2 pasos hacia atrás, me postré en el suelo, arrodillado, oré a Dios y inmediatamente pronuncié las conjuraciones que yo me sabía en latín. Cuando estaba acabando de pronunciar esas conjuraciones, mentalmente, porque si no me escucharían allá abajo, resulta que me daba cuenta que cuando acabaran las conjuraciones, le iban a pegar un puntapié o lo que llaman una patada a ese varón y se iban a ir, que no lo iban a apuñalear. Pero antes de que yo me arrodillara, yo alcanzaba a escucharlos y a verlos diciendo el uno al otro, matalo, matalo, vení lo mato yo, pásame ese cuchillo. Pero hablaban duro, o sea, cualquier persona que estuviera por ahí en una casa podía escuchar
esas palabras. Ven y lo mato yo, matalo, matalo, o lo mato yo, y eso que eran el cuchillo, y ya que lanzaban la puñalada para pegarse en la espalda a ese tipo que estaba allí, pues prácticamente arrodillado, con la cabeza metida entre las piernas en el suelo. No, él no podía, él estaba indefenso. Era una cosa sorprendente, lo iban a matar y se veía pues la disposición a hacerlo. Esa gente se veía que estaba como bajo los efectos de las drogas. Eran personas adultas, ya grandes, los ladrones a estos atracadores. Entonces, vuelvo y me devuelvo. Cuando ya acababa de funeraciones, me di cuenta que le iban a pegar una patada y que esa gente se iba a ir. No lo pensé, lo sabía. Nadie me lo dijo, lo sabía. No sé cómo, pero lo sabía. Hasta dudé de eso, porque cuando me paré, me asomé por la ventana, ya no había nadie. Solamente estaba el personaje allí tirado en el suelo, inmóvil. Estaba quieto, preocupado, hasta dudé de lo que pensé. Dije, ¿será que lo mataron? ¿Será que lo mataron? Me quedé unos segundos mirando por la ventana cuando vi que él movió lentamente las manos y se fue incorporando, se paró, se sacudía el cuerpo, miraba que como que no tenía sangre, no le pasó nada. Y efectivamente escuché la patada que le pegaron cuando yo terminé las conjuraciones. Escuché una patada, un puntapié fuerte. Y, y eso fue todo. No escuché ni gritos, ni gritos de dolor, nada. Un silencio después de ese momento. Los personajes se han perdido por allí, ya habían cogido por una cuadra para allá. Yo no los alcanzaba a ver. Se le robaron la bicicleta, se le robaron un cuchillo, porque este personaje era un carnicero, venía del matadero de Florida a esas horas, de la madrugada, como a las 2 de la mañana. Y, y el personaje se fue, salió del lote, se hizo en la esquina, se sacudía, miraba para todos lados, se tocaba la cabeza. Él no me vio a mí nunca. Cogió y siguió. Cuando yo vi que venía, escuchaba una cicla, un personaje en una cicla pedaleando, entonces lo llamó y yo, ¿qué haces aquí? No, pues que me acabaron de robar, decía el hombre. Y entonces, allá va, le señaló. Claro, ellos sí alcanzaban a ver en la esquina para dónde iban los ladrones. Y ese personaje de la cicla se fue en la cicla a perseguir a esos ladrones, a decirle, ladrones, devuelvan lo que se robaron. Y yo ahí sí no supe más qué pasó. 1 contra 4 se iba. En todo caso, pues ya cierro aquí el comentario de esa experiencia. Pero, pues con esto estamos diciendo a nuestro querido amigo y tío Norberto García Castro, pues que en realidad nos hace todo. Él mostró lo que iba a suceder. No sabía en dónde, ni sabía a quién. Me hacían sentir a mí, en la experiencia, que me iban a matar era a mí, pero atrás había otro que estaba un poco imprudente, un poco con ganas de ¿cómo se dice?, de alborotarse, pues de protestar. Yo le decía que se calmara, que no hiciera nada porque lo mataban en el sueño que tenía, ¿no? Y entonces, pues Dios mostró eso. Eso iba a acontecer allí al lado de mi casa, en ese lote. ¿Cómo yo podía saber que era en ese lote que iban a robar? No lo sabía. Yo me sentía como que si eso fuera en una casa, como que si fuera en mi casa, pero no fue en mi casa, sino enseguida. Segundo, muestra cómo defender, cómo ayudar a esa persona, cómo anular con la conjuración de los 4 y de los 7 que el venerable maestro Samael nos enseña, cómo anular el poder maligno de esas personas que iban a atracar a ese trabajador en esas horas de la madrugada. Pero, pues, yo creo cuando me despierto de ese sueño con la incertidumbre si realmente lo iban a matar o no, porque era una cosa, pues, que pareciera que fuera a ser real, la muerte era inminente. Un milagro podía pasar y ese milagro se sucedió gracias a Dios, que intervino a través de este que no vale nada para que él siguiera viviendo y que no lo fueran a matar. Yo no llamé a la policía antes a decirle, vean, en alguna parte de Florida van a matar a alguien. Yo no, porque es que no sabía el lugar.
Tampoco decía son 4 personas o 3 porque no, ni pues tampoco ponían los nombres. Entonces, pues hay que tener en cuenta, mis estimados, que uno con la mente programa cosas y no es lo que Dios está diciendo. Es la mente, con sus prejuicios, con sus pesares, con sus sentimentalismos, con ese sentimiento de, entre comillas, de solidaridad. Por ejemplo, ¿cuántas veces por solidaridad de pronto nosotros nos metemos en un problema y de pronto hasta nos pueden dar o matar por eso? Siendo que el karma es para el otro, para la otra persona. Entonces las cosas de Dios son muy diferentes a como la mente la tiene planeada, planteada. Son muy diferentes las cosas. Dios es un ser omnipotente, omnisciente, sabio y sabe a cómo hacer su santa voluntad. Y les digo que ese señor que iban a matar había estudiado conmigo en el inicio del bachiller. Y nos volvimos a encontrar ahí, más él nunca se dio cuenta de que estuvimos en ese momento interviniendo con la oración para que él no fuera a morir allí en manos de esos atracadores. Entonces, con esto, pues para cerrar ese capítulo del viernes pasado, dejo claro, desde mi punto de vista y con el respeto que ustedes tengan de sus opiniones, de sus conceptos, de sus sentires, dejo claro que nosotros no somos policías de nadie, que nosotros no somos los salvadores de nadie, que nosotros tenemos que buscar a nuestro Salvador, a Cristo, para que nos salve de lo que estamos viviendo, de este caos, de la ira, la codicia, la locura, la envidia, la pereza, la mala voluntad, el odio, los celos, etcétera, 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 etcétera. Ese es el Salvador que ha de vivir a nosotros. De resto, prácticamente es casi que sálvese quien pueda y como pueda. Nosotros tenemos que buscar cómo salvarnos de este proceso lamentable en que nos hemos metido por haber creado el yo psicológico. Claro, y entonces en la muerte psicológica que uno va viviendo con la transmutación sexual que ustedes ya conocen, que ya les hemos hablado aquí, pues se van despertando de pronto algunas partes de la conciencia que permite que Dios se exprese y anuncie, diga, oriente a ese que está haciendo esa labor para que oriente a un grupo de personas o a una persona y le diga, vea, eso tenga cuidado. O ayudarlo sin que la otra persona ni cuenta se dé. Dios sabe cómo hace las cosas. Entonces, ese afán de solidaridad que tenemos no es tan puro, no es tan de la conciencia. Parece que fuera, pero no lo es porque nos pone en riesgo y muchas veces metemos a caminar por esas ansiedades, por esos falsos pesares. Esas son mis palabras para cerrar ese capítulo del viernes pasado. Sin embargo, si tienen alguna, pues, de pronto algo para rebatir, pues los escucho, bien sea Norberto o cualquiera que, pues, piense lo contrario, lo puede decir. Los escucho. O si alguien quiere aclarar el tema de otro punto de vista, pues lo haga. Somos estudiantes, debemos tener confianza para hablar. Bueno, cerramos ese capítulo y seguimos con el capítulo el cual nosotros habíamos preparado para hoy, el concepto y la realidad. Hablamos pues de concepto y realidad. Es un tema que parece muy hard, muy aburrido. Sinceramente, para la mente esas cosas, a veces el intelecto como que prefiere mejor verse un partido de fútbol que ponerse a botar corriente en algo que puede ser muy útil. Pues de pronto aquí entre ustedes sí hay interesados verdaderamente y les parece formidable el tema, pero de alguna manera es un tema que, pues, estudiándolo con mesura, le vamos a encontrar la chispa, porque es que vamos a ir vanando gradualmente para llegar a unos puntos más elevados en los temas que vamos a seguir, para irle quitando fuerza, el poder a las estructuras que nosotros mismos hemos metido en la mente y que hemos permitido que nos metan y que seguimos metiéndole más estructuras, conceptos, ideas, más teorías a la cabeza. Entonces,
Desestructurar la mente para mí es necesario para que la mente quede un poco más liviana y pueda acceder a la gran voluntad de Dios a practicar las enseñanzas gnósticas. Ese es el objetivo de estudiar Gnosis. Bueno, para estudiar qué es concepto y realidad, voy a adelantarme a ustedes un poquito. Les voy a quitar ese peso de que me digan qué es concepto. Yo hice, como cualquiera de ustedes, se metió a Google. Así lo hice, para ver qué dice allí, porque lo que el maestro nos dice, pues lo dice desde otra, digamos, lo dice muy profundamente. No nos dice qué es un concepto, tampoco nos dice exactamente qué es lo real. Nos deja para que nosotros lo conozcamos. Entonces, pues para investigar bien lo que dice acá, los conceptos que hay sobre lo que es concepto, pues me metí a Google y encontré lo siguiente. Voy a leer algunas, ¿cómo se llama? Respuestas o significados de esa palabra de concepto. La primera dice así: es la formulación de una idea o una imagen a través de palabras. O sea, se formula una idea o una imagen, algo que uno ve o algo que está en la mente y que se saca con palabras. No dice mucho esta respuesta. Otra, es aquello que se concibe en el pensamiento acerca de algo o de alguien. Es aquello que se concibe en el pensamiento acerca de algo o de alguien. Esa está un poquito más acercada a lo que puede ser ese término, palabra, concepto. Otra, el concepto expresa las cualidades de una cosa o de un objeto, determinando lo que es y su significado e importancia. Sin embargo, definición y concepto no son sinónimos. El concepto es mucho menos y preciso y más particular, porque es una opinión. Ya dicen que el concepto es una opinión. Mientras que la definición es una descripción universal de algo. Pero una definición se va a decir a través de conceptos, de palabras y conceptos. Entonces, pues que sigue enredado lo que está diciendo aquí Google, en mi parecer, ¿no? Wikipedia dice algo que pareciera que es más o menos por donde el maestro Samael Aún Weor nos está hablando. Dice lo siguiente: son captaciones de la realidad, realismo, entre paréntesis. Un concepto, o sea, la realidad se capta y se formula un concepto sobre aquello que es la realidad. Hay más, pero no considero necesario leer todo esto. Yo quería llegar hasta allí nomás, porque la última que estoy leyendo que dice que un concepto es la captación de aquello que es lo real. La captación. ¿Quién capta lo real? ¿Y dónde se formula el concepto? ¿Dónde queda estructurado el concepto aquello de lo real? ¿Y qué es lo real? Bueno, entonces aquí ya vamos a empezar a hacer preguntas. Considero que a partir de esto que acabo de leer, de este enunciado que hace Wikipedia y lo que el maestro Samael nos enseña en ese capítulo, nos explica, ya podemos nosotros empezar a estudiar. Primero, ¿quién formula el concepto? ¿Dónde se formula? Y segundo, ¿quién dice que lo real está siendo igual que lo que se está formulando en la mente acerca de eso real? ¿Quién puede de alguna manera decir que eso es así, que es tal cual?
que una cosa es tomarse el agua y otra cosa es verla, por decir algo. Entonces vamos a la palabra. Nancy Consuelo, quería preguntarte, ¿dónde se formulan los conceptos? ¿Y quién los formula? Acerca de lo verdadero. Acerca de lo verdadero. Lo que tú consideres, tranquila. Sí. Acerca de lo real, ¿quién formula esos conceptos en uno mismo? Bueno, lo que entiendo es que lo real es lo real, independientemente de lo que pensemos o de lo que entendamos. ¿Y quién formula los conceptos? La mente a través de las percepciones que tiene con los sentidos. Pero el venerable maestro Samael aún Beor explica que el concepto siempre va a estar alejado de la realidad, de la verdad, porque desde el primer momento en que se quiera colocar rótulos o explicar eso que percibimos como realidad, se le coloca como un parche y tapa lo que es real. Entonces, si vamos a decir qué es lo real, no podríamos conceptualizar sobre eso. Tendríamos que dejar sola la conciencia, asimilando y rotularlo con conceptos, entra la mente y los sentidos ayudando. Es lo que entendí. Consuelo, muchas gracias. Eso que entendiste, ¿tú estás de acuerdo con eso o lo repetiste, pero no lo has comprendido o no estás de acuerdo con lo que estás diciendo? Estoy totalmente de acuerdo. O sea, se sienta la Eh, palabra. sí, estoy totalmente de acuerdo porque de todos los años que llevo estudiando Gnosis, reconozco y he reconocido que los sentidos son imperfectos, inexactos, digamos así, engañosos, mentirosos. Y cuando la gracia de Dios me ha permitido experimentar lo real, es diferente, no sé, es como lo dice el venerable maestro Samael Aun Weor, no se puede explicar. Y si lo quisiera explicar, lo voy a desfigurar. Entonces sí lo Ok. comparto. Ok, muy bien, Nancy. Tú dijiste una palabra allí, pues, que vale la pena en lo que acabas de expresar, que me parece importante, ¿no? ¿Estás de acuerdo totalmente con el maestro Samael Aun Weor? Con Sí, su, con sus afirmaciones en este capítulo, en esto que hemos estudiado de concepto y realidad. sí. Pero usted actualmente en su vivir es consciente de dónde surgen los conceptos, o sea, quién es el que elabora los conceptos. Acordémonos una cosa, usted habla de los sentidos. Los sentidos no elaboran conceptos. ¿Cuáles son los sentidos? Enuméramelos, por favor, Nancy. ¿Cuáles son? No, Dímelos. pues, bueno, la vista, el olfato, el tacto, Ajá. el gusto y el oído. No son ellos Muy los que bien. elaboran los conceptos, Ah, ya. es la mente a través de los sentidos, ayudada por los sentidos. Y pues el ego que es el que quiere, modifica todo. O sea que entonces los conceptos los elabora el ego. Lo que él ve, lo que escucha, lo que olfatea, lo que siente con sus manos, lo que gusta, eso lo está haciendo el cuerpo vital, energéticamente, pero hay
digamos, un presenciador que está degustando los sentidos todo lo que acontece en el mundo externo. Ese presenciador no está presente. Entonces, por eso diríamos que está dormido. Por estar dormido, los sentidos están en sus actividades normalmente, la vista mirando cosas, escuchando los oídos, etcétera. Y entonces, aquello que tiene controlada la conciencia, la esencia, es la que finalmente elabora los conceptos de contenido y los lleva a la mente sensual o a la mente intermedia. Por la falsa cultura, por la cultura de papá y mamá, abuelos, tíos, familia, nana. Por lo que viene por la informática, el niño mirando televisión desde bebé. Todo eso entra y acá hay un moderador o unos moderadores, no es la conciencia, ella está dormida, elaborando conceptos y repitiendo conceptos que va aprendiendo de lo que sucede en el mundo externo. Entonces, los sentidos apenas son las ventanas que usa la conciencia para este mundo, digamos, palparlo, este mundo tridimensional. Pero ellos no saben nada, sino apenas son herramientas. Hay dos cosas aquí que suceden en nosotros. Está el ego y la conciencia. La conciencia dormida y el ego es el que está muy vivo. Bien. Demos continuación pues con las preguntas. Ya hemos dado a todos pues considero un derrotero por donde vamos caminando con este tema. Para Adolfo, ya hablamos de los conceptos. Para usted, ¿qué es lo real? ¿Qué es la realidad? Mira, el concepto es una cosa y la realidad es otra, ¿no? Nunca van a ser iguales. Entre concepto y realidad nunca nunca van a ser iguales. La realidad la realidad de conceptos es imposible que sean iguales. La realidad es lo que nosotros vemos o lo que nosotros vivimos en este momento. Es la realidad, no es ninguna imagen, es lo que está real, lo que se palpa. Para mí. Bueno, una pregunta. Por ejemplo, si tú tienes un ejemplo, ¿no? Tal vez en este momento no lo estás teniendo, pero lo has vivenciado. Cuando tú tienes una manifestación de ira, ¿para usted eso es lo real? ¿Esa ira? La realidad es algo que yo pueda palpar, ¿ya? Ira, la palabra ira es un concepto. La palabra. Uh-huh. Y la realidad... Cuando uno escribe una palabra, ira es un concepto, o la escucha. Y otra cosa es sentirla. Y una cosa es usted escuchar qué es la realidad, y otra cosa es usted vivirla. Usted se acordará, y todos mis amigos se acordarán cuando le pregunta, según los evangelios, Pilatos le pregunta a Jesús, ¿cuál es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y usted que ha leído la Biblia, Adolfo, me puede decir cuál fue la respuesta de Jesús. Pilatos le pregunta a Jesús, ¿qué es la verdad? Y Jesús no le respondió. Le estoy dando la respuesta ya. No le respondió. No le respondió. ¿Por qué no le respondió Jesús a Pilatos
¿Qué era la verdad? Es que es muy sencillo. La verdad, cada uno de nosotros las tiene que experimentar por sí mismo. Por más que yo te diga a ti qué es la verdad, tú no lo estás experimentando. Tú podrás hablar de la ira a alguien que no la conoce. Para que la conozca tendrá que tener ira. Por más que te vea a ti enojado, dice, ah, eso es la ira, pero él no la está sintiendo. Pero, Sería un concepto para él. El concepto realmente, aquí lo que se trata es de decir que concepto y realidad son diferentes. Que el concepto no es la verdad. ¿Por qué dice el maestro eso? ¿Por qué nos habla a nosotros así? Porque él ve que nosotros estamos identificados con los conceptos y que de alguna manera cuando él empieza a expresar estas conferencias nos está diciendo los conceptos no son los hechos en sí, son elaborados por la mente y una mente subjetiva, no por la conciencia superlativa de ser. Cuando la mente habla de la verdad, pues lo que hace es fanfarronear, porque la mente jamás podrá conocer la verdad. Elabora conceptos sobre la verdad, mas la mente no la conoce. Cuando la verdad está siendo conocida, ella no dice, aquí está la verdad, yo soy la verdad, no dice nada. Está libre de mentira, está transparente como un cristal. La verdad está siendo en ese momento, sintiéndose en el gozo supremo que es ella. Incondicionada, no está en ningún momento siendo oprimida por el yo, está libre, está incondicionada. Esa es la verdad en todo su esplendor y no dice nada. Ella va a decir, búsquenla adentro para que seáis libres también. Cuéntenme. Pero es una verdad subjetiva porque entonces no es palpable. La verdad, por eso el Jesús dice, buscar la verdad y ella os hará libres. Usted la debe buscar para que la palpe. Pero, don La Hugo, verdad vendría siendo abstracta, señor. pero yo leí Pregunte. algo. O sea, por ahí leí que los Contreras, yo lo leo. O sea, que cada cabeza es un mundo, ¿no, Hugo? Entonces, para mí puede ser verdad, puede ser cierto, pero para usted no. Entonces, ¿cuál es la verdad absoluta? Para eso hay que encarnarla. Ya. La única forma de conocer la verdad es muriendo, dice el maestro al Así. final de ese capítulo, acabando con el ego. El ego es la mentira que nos impide conocer la verdad. El ego es una piltrafa que se metió en nuestro interior, la creamos y hay que eliminarlo. Y eliminando vamos conociendo gradualmente la verdad hasta que la encarnemos y seamos ella. Ya no habrá más mentira ni engaños. Y ya lo que se diga a través de ese estado de la verdad es lo verdadero. Ya los conceptos se están expresando, las palabras se expresan sin que haya formulación de conceptos. Se tiene que decir lo que se siente y de la manera como ella lo sepa decir. Es que se tiene la idea de que para hablar hay que pensar, hay que formular conceptos para hablar y eso es lo que nosotros tenemos, que para hablar hay que pensar, esa es la idea. Hay que tener un poco de conceptos para poder conocernos y pareciera que eso fuera verdadero, porque si yo no supiera el abecedario, no supiese lo que es formular una oración, pues ¿cómo me daría a conocer con vosotros? ¿Cierto? A través de esos conceptos del español, del lenguaje, es que me estoy dando a conocer. Algo básico. Pero es que hemos sobreestimado, dice él, hemos sobreestimado los conceptos. Pareciera que los conceptos realmente fueran la verdad todo el tiempo. Y el maestro lo que nos está diciendo es que le quitemos el poder a esa sobreestimación de que los conceptos en realidad no son sino cosas de la mente, que no son la verdad. Tenemos que empezar a comprender la diferencia entre lo uno y lo otro. Para conocer la verdad, nuestra labor es morir psicológicamente, acabar con el ego.
ahí se puede palpar la verdad y se van a dar cuenta y nos vamos a dar cuenta todos que la conciencia tiene su propio lenguaje, que no formula un poco de conceptos, no tiene un poco de conceptos estructurados, guardados en alguna parte de la memoria para poder expresar la verdad. Como nosotros estamos acostumbrados a pensar y con tener tantos conceptos grabados en la mente, pensamos que la conciencia tiene que ser lo mismo. Y la conciencia es totalmente diferente. No, nosotros ni sospechamos cómo es el proceder de la conciencia, cómo es que ella siente, ni cómo es que ella de lo que siente expresa. No tenemos ni idea. Por eso esta clase es quitarle tanta fuerza a lo que nosotros le hemos dado, a los conceptos. Hablamos del amor, hablamos de la paz, hablamos de la familia, hablamos de cosas bellas, conceptos, pero no los estamos experimentando. Por eso el sabio es tan callado, el sabio es tan silencioso, porque él está recogido en su conciencia libre. Y cuando él habla, nosotros no lo comprendemos y decimos que está loco. El voltaje, lo que él está hablando tan sencillamente, la mente degenerada de nosotros inmediatamente empieza a aburrirse, le da sueño. ¿A qué hora se acaba esta reunión? Miran el reloj, hacen cualquier cosa y se van de las conferencias o no quieren leer nada, porque está hablando la palabra perdida. Ya está encontrada la palabra perdida, hablando allí, diciendo lo que tenía que decir, escribió lo que tenía que escribirnos. Nos habló y nos puso contra la pared nuestra forma de pensar, sentir y de actuar. Entonces, cuando más lógica que tengamos en nuestra mente, cuando mayor estructurada tengamos la mente con una lógica y le hayamos metido tanta información intelectual de lo que enseñan por ahí en las escuelas universitarias, etcétera, más difícil va a ser conocer la verdad, porque se necesita una mente sencilla, libre de todos esos códigos y todos esos condicionamientos intelectuales. Entonces, al fin y al cabo, pues la pregunta que te hice en un principio no la respondiste. Para usted, ¿qué es lo real? Pero pues, obviamente es lo mismo que le hizo Pilatos a Jesús. ¿Qué es la verdad? Y Jesús se quedó callado. Cuando usted en silencio, ante esta pregunta, se pusiera, no respondiera, sino que se pusiera a encontrar el porqué de esa pregunta, a dónde te conduce, qué es lo que tú tienes que ver por ti mismo, qué es lo real, yo creo que te vas a demorar mucho tiempo para conocer qué es ese concepto que expresado te lleva a mirar qué es lo real dentro de ti. O sea, esa palabra difícilmente como concepto, vivirla se vuelve un poco casi que imposible. Conocer la verdad es casi que imposible, más no es imposible. Experimentarla. Y la experimenta la conciencia cuando está libre del ego. ¿Me has comprendido, Adolfo, o te dejé con lagunas? No, sí, comprendido totalmente. Bueno, para Marcela, muchas gracias, Adolfo. Para Marcela, hemos hablado de lo real y los conceptos. Tú me puedes decir, tú quieres estudiar, tienes pues un cargo, pues tienes que haber formulado, para estudiar tienes que haber tenido muchos conceptos, unas estructuras lógicas que van direccionadas por la carrera o profesión que estudiaste. Que el objetivo de esos conceptos y de esa formulación de ideas, tú sabrás y tú me dirás, es obvio que las aprendiste escuchándolas, estudiándolas de los profesores que te enseñaron en la universidad, porque antes de ahí no lo sabías. Esa información es prestada y está en la memoria como códigos que usted le dicen tal cosa, inmediatamente usted saca de allí la memoria y dice, ah, para tal cosa es esto, y ya elabora
Con esos conceptos formula una respuesta lógica y responde ante la inquietud, y usted queda sacando pecho por los universitarios, porque sabe. Sin embargo, esos conceptos te han hecho feliz. Esas enseñanzas te han hecho feliz, te han ayudado a despertar la conciencia. Es la pregunta. La verdad, Hugo, no. No, porque la felicidad no está en las cosas materiales, no está en lo externo, no está en lo físico. La felicidad está en lo interno, en la conciencia, en el ser. Es lo que yo he podido experimentar con todos, pues, con todo el conocimiento que tengo, pero no, eso no me hace feliz. Bueno, hablaste de la felicidad, Marcela. Es algo que todos los seres de alguna manera u otra buscamos. La buscamos teniendo las 4 casas, los 3 carros, la esposa quiere tener sus 3 hijos y eso la va a hacer feliz. La felicidad en la pachanga, en la rumboteca, en la viejoteca, la felicidad en el mar, allá en la playa, la felicidad en la unión sexual, etcétera. Pero todo pasa. ¿A cuál felicidad te estás refiriendo tú? ¿Cómo es esa felicidad? A ver, la felicidad exterior es la que me dan, pues, esos son estados, ¿no? Lo que me da la rumba, la buena comida, el carro, la casa, son estados de felicidad. La felicidad es la que puedo buscar dentro de mí misma. Esa es la que me hace feliz, estar en paz, tranquila conmigo misma, eliminar todos esos yoes, todos esos egos, todas esas pensamientos que llegan a mi mente que no me traen nada bueno. Al eliminar eso, yo creo que encontraría una felicidad plena, estaría en paz conmigo misma. Bueno, Marcela, para Leider, ¿considera usted, Leider, que cuando usted está, por ejemplo, en la hamaca o en la silla meciadora o en la cama, descansando ya del diario vivir, del trabajo, ya usted dice, me relajo, voy a dedicarme un poco a mí mismo? ¿Podría usted decirme, por ejemplo, si cuando llegas a esos estados, ese evento de relajarse, pensando lograrías tener usted felicidad, teniendo pensamientos acerca de la felicidad, pensando en Dios tendría felicidad, pensando en despertar la conciencia tendrías felicidad, o pensando lo bueno que la pasaste en tal lugar tendrías felicidad verdadera, real? Pues yo diría que no, porque pues, los pensamientos, lo que llega a la mente muchas veces ya estudiamos de que los sentidos y muchas veces esa cuestión de la mente sensual como que lo enreda a uno y uno termina sucumbiendo en mecanismos que lo dejan a uno pues, como vacío, ¿no? Pero pues, yo creo que pensar en la mente es muy estratégica, ¿no? Y lo confunde a placer por momentos, pero digamos que cuando uno ya tiene un momento de control y todo eso, se da cuenta de que eso es vacío, ¿no? Y vivir de pensamiento nomás no es absoluto. Bien, Gracias. Leider, muchas gracias. Yaliana, ¿usted me podría decir acerca de lo que estamos hablando, en este caso, para usted, qué es lo real? ¿Qué es lo verdadero? ¿Podría usted decirme algo sobre eso? Sí, señor. ¿O cómo Pues, experimentarlo? Dime. pues
según lo que ya hemos estudiado, pues lo verdadero es lo que nosotros mismos podemos experimentar, vivir. Yaliana, ahora, por ejemplo, y para todos, pues, tú sientes el calor del sol. Entonces uno conceptúa y dice, ¿qué calor está haciendo? Está fuerte. Estamos en 37 grados, puros conceptos, hablando de algo que el cuerpo, de alguna manera, se está reaccionando y alguien lo está sintiendo. Ese alguien está conceptualizando de lo que el cuerpo está reaccionando ante la luz fuerte que impacta, en ese caso, en el cuerpo. ¿Está claro ahí? Esa experiencia de ese fuerte calor la está experimentando alguien dentro de usted, que es el que está diciendo, ¡qué calor! Estamos a 37 grados, bueno, por decir algo. Esa experiencia parece real, porque, digamos, la está sintiendo. Las palabras que usted está diciendo hablan de la experiencia, mas las palabras no son la experiencia. Y esa experiencia pasa cuando tú te metes a la sombra de un árbol o de la casa. Ya o te metes en una ducha. Entonces, aquello que parecía tan real, ya no es real. El que experimentaba esa realidad de un calor en el cuerpo, ya no está, porque ya no hay quien diga eso. Ya va a haber otro que va a decir, acá está más fresco. Aquí está más suave, hay más ventilación. Y luego tendrás que pasar al otro extremo, el frío, el aguacero, etcétera, permanentemente ante esas reacciones de los sentidos y del cuerpo. Alguien que experimenta entre nosotros, que no está siendo conocido, es el que da los conceptos acerca de lo que acontece en el mundo externo. Y en la mente intermedia está aconteciendo las creencias. Entonces conceptúa sobre lo que Jesús dijo, se conceptúa sobre lo que hicieron los apóstoles, o lo que dijo Abraham, o lo que dijo Moisés, etcétera. Se conceptúa sobre eso, más esas experiencias es que ni las hemos escribido, están en la mente como un sentir muy bonito que es creíble, pero no es la verdad, tampoco la estamos experimentando. Cuando yo hablo la luz del sol, cuando hablo la luz del sol, una cosa es que usted mire el sol y conceptúe sobre eso y diga, qué hermoso atardecer, qué hermoso sol. Y otra cosa es que usted esté en ese astro, en cuerpo astral, experimentando el estar allí y conociendo el sol. Lo está experimentando, conociendo de qué está hecho. Lo está vivenciando. Entonces, los conceptos y la realidad, como dice el maestro, son casi imposibles, no son lo mismo. Voy a preguntarle a Emil Norberto. Usted sabe, Emil, ¿quién es el que experimenta y dice cosas cuando está en cualquier tipo de eventos? Si, deme un ejemplo para mi pregunta, a ver si me ha entendido. Vendría siendo el ego. El ego es el que experimenta, el que da información, el que conceptúa. La mente, ¿no? Es lo que me estás diciendo, sí, Emil. Es que me dicen de pocas palabras. La mente. En la mente está toda la información que se ha depositado desde la niñez hasta nuestros días. Conceptos. Y a eso se le han sumado las experiencias que parecen tan importantes y tan reales. Por ejemplo, Adolfo, no es para preguntarte, sino que tomo un ejemplo, un caso que te pasó a ti, me lo contaste ahora días en un carro,
Y lo pongo aquí por un momento y digo lo siguiente. Un recuerdo no es lo real. Es algo que ya pasó. En aquel momento en que te hicieron un atraco a ti, ahora tiempos, parecía todo tan real. El azar, la preocupación, la angustia, etcétera. Toda la vivencia parecía real. Eso es donde quedó guardado, en la memoria. Ya pasó, no existe. Pero si tú vuelves y cuentas esa experiencia y le añades, como decir, el sentir de aquel momento en que participó ese yo, vas a contarlo con la misma preocupación, la misma ansiedad, se van a expresar casi con los mismos síntomas. En la actualidad, esa misma historia se va a contar. Y siendo que ya no existe. Esa experiencia parecía ser real y ya no es real. Las experiencias no son reales. Solamente real es este instante donde podemos inhalar y exhalar y sentirnos libres e independientes, cosa que es difícil porque tenemos el yo pluralizado. Los conceptos con sus experiencias parecen la realidad. Ese es el engaño, porque le pregunto a Diana Vidal, ¿tú consideras que entre más se piense en cosas y cosas, se puede lograr la felicidad? ¿O es al revés? No, señor. ¿Cómo podría ser para lograr un estado real, puro, verdadero? Don Hugo, para mí Dime. sería que el ego muera. El ego muera. Bueno, ella se fue por encima de todo. Está muy bien su respuesta, Diana. Voy a poner un ejemplo, pues para mi pregunta que hice. A ver si ustedes con su pregunta, pues capturan más esto, ¿no? Con esta respuesta que voy a dar. Por ejemplo, alguien tiene hambre, tiene fatiga, y lo que se considera que se debe hacer es comer. Y estando lleno, pareciera que como el día de mañana va a volver la fatiga, pues tomamos de una vez por el día de mañana. Un ejemplo. Y comer y comer y comer desaforadamente. Se enferma la persona. Pareciera que no entendiésemos en ese momento que la comida apenas es algo pasajero que el cuerpo necesita. O, si tú estás en meditación, ¿será que pensar y pensar y pensar y pensar te va a liberar y te va a llevar a la paz con Dios? Formular pensamientos, traer recuerdos, pensar en el mañana cómo resolver los problemas que están ahí pendientes para el día de mañana solucionar. ¿Será que eso traerá paz en mi interior, en el pensamiento? Y saber de que se ha hecho una y otra vez y los problemas al otro día siguen, lo mismo con la misma, están los mismos tropiezos. La propuesta que se está haciendo es observar la mente en la meditación y que la mente en esta observación deje de parlanchinear, que no se elaboren más conceptos, que no se hable más, que la mente quede en silencio, totalmente, cosa que nosotros no conocemos ese silencio. Nosotros no sabemos qué es tener la mente en silencio, no la hemos experimentado, por lo menos muchos de los que estamos aquí. De pronto algunos de ustedes ya la han experimentado. Pero, ¿qué es una mente en silencio? Los invito a que estudien en la meditación particular de ustedes la forma silenciosa
de la mente. Ella va a quedar en silencio cuando ustedes observen lo que sucede en la mente, en esa pantalla. Ustedes van a mirar que los pensamientos van a decirte, mañana está el día, hay que hacer tal tarea, ay, tan rico que la pasé en tal parte. Todos los pensamientos son recuerdos. No existen como cosa verdadera. Es la falsedad misma tomándose la mente en el estado actual de la meditación. Cuando la mente está siendo observada, lo que sucede allí, los pensamientos no pueden entrar con la misma facilidad. Entra uno sutilmente y si hay mucha observación, atención, vuelve y sale. Pregunte, Adolfo. ¿Pero los recuerdos engañan la mente? Los recuerdos no es que engañen la mente, los recuerdos están en la mente. Sí, sí, pero mi pregunta es, ¿los recuerdos también engañan la mente? Pues los recuerdos se suceden en la mente. La mente es un instrumento. Los recuerdos engañan es a la conciencia. Bueno, usted dice que los recuerdos son un instrumento, ¿sí? No, la mente es un instrumento. La mente es un instrumento. ¿Y los recuerdos dónde están? En la memoria, en el subconsciente. Ya. El subconsciente es una parte de la conciencia dormida y ella está atrapada en la mente. Ya. La mente simplemente es un instrumento donde se ha atrapado a la conciencia a través de los defectos, los yoes. Estos defectos atrapan la conciencia y lo que la conciencia va a hacer es haciendo un estado de vigilancia y ver cómo se libera de los defectos y empieza a observar lo que acontece en la pantalla mental, porque los pensamientos se dan en la mente. Así sean recuerdos o proyecciones mentales o representaciones mentales. Aquí fuera de cámaras, Aulo me dice que no le quedó claro eso de los recuerdos, la mente, la conciencia, etcétera, etcétera. Este ejemplo de pronto nos ilustra algo sobre ello. Es que hay otra cosa, es que no explicarle por qué no me quedó tan claro. Nosotros vamos evolucionando. Muchos no hemos despertado la conciencia ancestral, todo eso. Y yo tengo un conocimiento. Pero entonces nosotros, según lo que he leído y esto y lo otro, nosotros vamos, o sea que no vamos evolucionando y no quedamos hacia atrás. Porque, don Hugo, mire, si hace años atrás había con unos intelectuales tan altos, unos pensantes tan altos, y podían llegar a un nivel de concentración no pues buena, no superior, pero sí buena. Y en estos tiempos, en esta era que estamos viviendo, no, para mí no hay unos pensantes, o sea, no se ven, pues que no hay ya. Sí lo sabrán, pero los tienen como locos, anulados muchas veces. Y esos son los mismos gnósticos, cristianos primitivos, así sean maometanos, budistas, tibetanos, sean de los mayas, son los mismos gnósticos de todos los tiempos, los anulados, los olvidados, los perseguidos. Gnosis es sabiduría, conocimiento. Sí, en realidad la mente humana ha llegado a tal punto de degenero, de tanto degenero, de tantas fornicaciones, tanta lujuria, tanto odio, tanto orgullo, tanta rebeldía contra Dios, que de cuerpo en cuerpo, de existencia en existencia, cada vez nos hemos retirado más de las posibilidades de crear al verdadero hombre en nosotros. Y ahorita nos toca más duro, redoblar más para realmente crear al hombre verdadero entre nosotros, volver a ser verdaderos hombres y, ¿por qué no, superhombres? Se requiere hacer sacrificios voluntarios, eliminar todo lo que nos está sacrificando a nosotros, cuáles son los defectos.
y los gnósticos dan esas enseñanzas. Tengo que decirles que sí hay un proceso de prácticamente de involución. Generalmente la humanidad venía en un proceso, pasó de una edad de oro a una edad de plata, a una edad de bronce, y ahora llegó a la edad de hierro, les llamaba edad de Kali Yuga. El horror de los horrores, estamos en pleno degenero, en pleno siglo XXI. Afortunadamente esto tendrá su fin, su apocalipsis, se acabará todo y volverá a resurgir la edad de oro nuevamente, que es la edad de Acuario, donde no habrán habitantes en el planeta que tengan ego, todos serán libres, puros, libres de ego, estarán limpios y puros. Y esto que estamos haciendo, lo que el maestro Samael nos está enseñando, estos estudios, son para que nosotros hagamos parte de ese éxodo, tarde que temprano, que hagamos la palabra, que la cumplamos, que la practiquemos en sí mismos, que cumplamos los 3 factores, que hagamos el esfuerzo de siquiera el salvar del ahogado el sombrero. Mejor dicho, salvémonos, porque es que ya no hay tiempo, más de tiempo. Está El Salvador, ya nos dio las claves, hay que trabajar para que Él se manifieste en nosotros y nos ayude a liberar de toda esta miseria que nosotros mismos hemos creado. Hay un estado involutivo, sí señor. Pero entonces le quería decir lo siguiente. La mente, pongámosla que es un computador, un instrumento con su pantalla, y ahí tiene un poco de tarjetas, ¿cómo se llama? Carpetas. Ahí guardada en la memoria. Usted saca una carpeta, fotos de la familia, las ve todas, las representaciones mentales, ahí las ve. Eso no la está viendo en la pared, la está viendo en la pantalla del computador, porque para eso es ese oficio, ese aparato, para estudiar allí, para ver. Ahí se suceden cosas. Vamos a ver una película, entonces ve en esa pantalla una película. Usted elige qué película ver, si de suspenso, de terror, de miedo, de pornografía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién elige eso? La misma conciencia pero dormida, un yo. Lo mira yo la lujuria, yo quiero verme una película de estas porno. Perdónenme la expresión, eso se da en cualquier casa actualmente. Entonces allí meten el video, meten la memoria o coloquen el wifi y ven sus películas. Que vamos a ver una película de animales de la naturaleza. Entonces un ego de esos que les gusta como la naturaleza se pone a ver y se olvida de sí mismo y se mete en el cuento de ver los animales, etcétera, etcétera, y está olvidado de estar atento, de estar respirando. Puede ser una poco mejor la película, más sana, pero no deja de ser de todas maneras algo que está pasando en la mente en el computador, en el monitor, y que no está siendo dirigido por la conciencia, porque la conciencia se metió en la película, está sintiendo como el tigre se va a comer al venadito y que tristeza y que hay que pensar, está olvidada de sí misma la conciencia. Y así mismo sucede con la novelita y sus partidos de fútbol y con lo que hace la política, etcétera. Eso es lo que pasa en la mente, proyecciones, recuerdos, representaciones mentales, y la conciencia no participa en nada de eso porque está dormida. Lo hacen son los yoes, lo hacen los recuerdos, lo hacen los yoes que quieren ambicionar cosas, entonces proyectan para el otro día negocios, para el año y hacen programas. Eso no es lo verdadero. Así se puede experimentar lo verdadero. ¿Cómo hay que hacer? Resetear todo ese computador, que el computador quede limpio, no haya nada. Y entonces, ¿quién va a elaborar allí? La conciencia. Sobre ese computador se va a proyectar lo que la conciencia sabe, que es cosa que nosotros, por estar dormidos, desconocemos. ¿Cuál es el saber de la conciencia? No lo hemos experimentado. Pero entonces, si hablamos de conceptos, de que es la conciencia, tendríamos que decir con conceptos lo que la conciencia es. Más eso no quiere decir de que ustedes lo están experimentando. ¿Qué es la conciencia? Es la misma alma. ¿Qué es la alma? Un conjunto de virtudes. ¿Cuáles son las virtudes? El amor, el altruismo, la paciencia, la serenidad, la fe, etcétera, 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 etcétera. ¿Quién ha experimentado la paciencia? ¿Quién ha experimentado la paz? ¿Quién ha experimentado el gozo? ¿Quién ha experimentado la humildad? Sí, con ese orgullo, ¿cómo se va a experimentar? Entonces,
Obviamente, si reconocemos esta multiplicidad y que la mente en sí es un instrumento donde se suceden todas estas cosas, pues tenemos que empezar por reconocer eso, de darnos cuenta y empezar a ponerle orden a nuestra vida, a nuestros sentires, a elegir lo que va a pasar por la mente. Y en el mayor de los casos, en la meditación, desde ya, todos nosotros entrar en meditación. ¿Para qué? Para ver ese monitor del computador y que no quede nada. ¿Qué afán de tener recuerdos buenos o malos? ¿Qué afán de pensar en mañana si quién sabe si mañana amanezcamos vivos? Entonces es ver la mente, qué es lo que acontece en ella, y lo que acontece en ella, todos esos pensamientos, al verse pillados, observados, se vuelven a meter en sus guaridas. No es que se eliminen, se esconden, a tal punto de que ellos van a insistir sutilmente de meterse con todos sus recuerdos, o sus ansiedades, sus afanes, sus deseos. Pero si usted es más astuto, más lleno de amor por Dios y está más, digamos, atento, va a ver que esos pensamientos, cómo es que se manifiestan esos pensamientos al verse observados, vistos, pillados en infragante, como se dice, se tienen que huir como un ladrón cuando lo ven, se tienen que escapar, se meten en sus guaridas. Entonces, ya no hay nada, la mente queda en silencio. Cuando la mente queda en silencio, viene lo nuevo, aquello que es lo verdadero, lo real. Ahí los conceptos que hablamos de la paz, de la libertad, ahí es que usted se va a dar cuenta de qué es eso. Mientras tanto, son conceptos. ¿Está claro? Para Norberto García Castro, ¿está claro? Ah, sí, señor, sí, sí, claro, sí. Sí, Hugo, sí. Clarito. Tengo una pregunta. Dime. Hugo, entonces, ¿cómo quedaría así lo de las experiencias? Si yo tengo una experiencia, por ejemplo, yo me pongo a hacer oración o un trabajo espiritual y tengo una experiencia, ¿tengo que borrar todo ese recuerdo o esa experiencia me serviría para seguir avanzando? Si usted se duerme en las experiencias, hasta ahí llega. Lo coge el ego, la vanidad. Muchachos, salí en cuerpo astral. Me vi por allá con el maestro tal. Y se vuelve un mitómano a la final. Un vanidoso. Pues las experiencias quedan como especie de una información para informarle algo, su ser le informa algo a través de una experiencia de lo que usted necesita. Usted lo toma como parte de su estudio, es una información. Y luego, en el ir y venir de los días, como usted va despertando, le podrá contar a alguien en el momento preciso, en forma tal vez de segunda persona, para que ese ego vanidoso no vaya a contar las experiencias. Yo tuve una experiencia por allá hace 20 años y salí en cuerpo astral y hice esto y lo otro. No. Y se conocía a un amigo muy personal que realmente salió en cuerpo astral una vez y hizo esto y esto y esto y lo otro. Mientras que usted elimina el ego de la vanidad y del orgullo, hable en segunda persona gradualmente. Ya experiencias son informaciones que vienen de la conciencia para ti, solo para ti nomás. Tú las extenderás luego, posteriormente, cuando estés más claro de esas experiencias, de esas vivencias. Pero las experiencias, por ejemplo, de las que tenemos en la vida, peleas, discusiones, emociones, pues de qué sirve tener recordándolas todo el tiempo en la mente, si no es para antes sufrir y vivir engordando esos defectos. Las experiencias son parte de un proceso llamado aprendizaje y son para enriquecer la conciencia, para despertarla. Cuando hablamos de experiencias del alma, por lo menos yo les he hablado a ustedes de algunas vivencias o experiencias que tuve con respecto a lo que me pasó en Bogotá con ese abuelito, y no lo hice por sacar pecho, lo digo porque es un ejemplo que creo que les ilustra a ustedes cómo es el yo de fuerte, pero también cómo lo puede uno observar y de un momento a otro ponerlo en su sitio otra vez, cómo reconocerlo y cómo bajar el tono a través de la respiración y la autoobservación. Para eso son esas experiencias, para sacarle provecho y no para engordarlas o engordarse la vanidad tampoco. ¿Está claro, Norberto? Sí, señor, sí, está bien.
Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre concepto y realidad? Yo, don Hugo, o sea que para nosotros llegar a la realidad o a la verdad, o sea, tenemos que morir al ego, despertar la conciencia, hacer todo eso que estamos estudiando, pues, para llegar a ese estado. Así es, sí, mujer. Para experimentar, para vivir en la santa paz, en lo real y verdadero, debe morir el ego, debe de ser eliminado, destruido, convertido en polvo cósmico. No debe quedar ni recuerdos, ni sombras, ni semillas del ego. Debe quedar totalmente muerto el ego que hemos creado de existencia en existencia hasta esta existencia en que nos encontramos. Y para esa labor nos ayuda el Cristo, nuestro Salvador, nos ayuda nuestra Divina Madre y nuestro bendito Padre, el Santísimo y Divino Espíritu Santo. Hay que morir para nacer en conciencia, para despertar conciencia. Bueno, les agradecemos mucho. Para ustedes les ha hablado este servidor con todo el cariño. Que tengan todos una buena noche. Paz y beneficial.